es una servidumbre de agua, tengo que dejar que el agua pase. Pero yo no tengo que llevar el agua, no es que yo tenga que ir con mi cubeta de agua y darle la cubeta de agua al titular del predio dominante. Y después la otra gran diferencia es, la gran diferencia está en el artículo que leyó Sergio en segundo lugar, que es el 1048, ¿verdad? El 1048. ¿Qué te dice? Te dice que el titular del predio dominante del predio sirviente puede constituir incluso una servidumbre respecto de otro bien que es también suyo. Es decir, yo, imagínense, tengo dos terrenos colindantes, puedo constituir una servidumbre de uno a favor del otro. Esto no ocurre en ninguno de los otros derechos reales que hemos visto. Porque si en un derecho real, imagínense, tengo un derecho de propiedad, ¿sí? Y constituyo un usufructo sobre el terreno de mi propiedad. En ese caso, en realidad, ¿qué pasaría según firmo el contrato de usufructo y después qué pasó? ¿Qué se generaría? Ya, un contrato consigo mismo, efectivamente, al igual que en el caso de la servidumbre, pero ¿qué más? O sea, piensen en los supuestos de extinción. Yo soy propietario de un terreno y digo, celebro un contrato de usufructo de este terreno a favor mío. ¿Ah? Consolidación, exactamente. Y no importa que lo firme de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, se va a seguir consolidando. ¿Por qué? Porque la nueva propiedad se une con el derecho de uso y disfrute, y a pesar que los trates de separar, se vuelven a unir. Porque la ley no ha permitido generar esta división. Sin embargo, ¿por qué es que en el derecho de servidumbre no ocurre esta consolidación? Porque la atención está sobre los predios. La atención no está sobre la persona. El derecho de servidumbre tiene ciertas características que lo hacen distinto a los otros tipos de derecho real. Entonces, esto está en los artículos 1036, 1037, 1038, 1039. Artículo 1036. A ver. ¿Puedes leerlo, Lucero, por favor? Ya. Artículo 1036. Las servidumbres son inseparables de ambos predios. Solo pueden transmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea su propietario. Entonces, esta característica está referida a lo que les comentaba hace un momento. Es decir, no importa cuántas veces se transfiere el bien, el derecho de servidumbre siempre va a seguir relacionado a los bienes. Lo que se va a generar en realidad es un reemplazo del titular contractual de ese derecho de servidumbre. Porque este derecho de servidumbre, si es que se genera, imagínense, por contrato, se constituye el derecho de servidumbre y después, cuando yo transfiero el inmueble, ¿qué es lo que va a suceder con ese derecho de servidumbre? Es como si el derecho contractual se fuese a trasladar de una persona a otra. Ustedes, cuando vean contratos, van a ver que esto es algo similar a una cesión. Tiene un carácter, por regla general, de perpetuidad. Si se dan cuenta, en los casos que hemos visto hace un momento de usufructo, uso, habitación, superficie, ninguno de esos derechos tiene vocación de perpetuidad. De hecho, el único otro derecho que tiene vocación de perpetuidad es la propiedad, porque la posesión en realidad depende. Pero la propiedad sí tiene vocación de perpetuidad. En el caso de la servidumbre también, porque las servidumbres en el derecho clásico se constituían justamente para lo que estábamos comprando en su momento. Tenías un terreno que no tenía acceso al agua, pero necesitaba el agua porque si no, no podía explotar el terreno. Se ponía la servidumbre perpetua. Tenías este terreno que no tenía acceso a la calle, entonces necesitabas pasar por un predio sirviente para poder llegar a la calle. Siempre ibas a necesitar pasar porque no es que alguien iba a construir una pista sobre tu casa. Entonces se constituía de manera perpetua. Vamos a ver al final, cuando terminemos de revisar todos los derechos, toda la referencia al derecho de servidumbre, que hoy por hoy existen otros usos del derecho de servidumbre que de alguna manera lo distorsionan, pero que hace que este carácter de perpetuo se tenga que tener con mucho más cuidado.
Entonces es perpetuo, salvo que existe un pacto contrario que diga que no va a ser perpetuo. Siguiente artículo. Por favor. Artículo 1038. Las servidumbres son indivisibles. Por consiguiente, la servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio dominante y por cada uno de los del sirviente. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo mi familia, entonces tengo un predio, y en este caso estamos ante una servidumbre de paso. Entonces yo tengo mi inmueble, y al lado existe otro inmueble, y este otro inmueble me da una servidumbre de paso para que yo pueda pasar sobre su terreno con toda mi familia y salir a donde quiera salir, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿a qué se refiere la indivisibilidad del derecho de servidumbre? Que todos los titulares, todos los usuarios de mi terreno van a tener el mismo derecho para utilizar la servidumbre. Sin embargo, esta norma se tiene que contrastar con una norma límite del derecho de servidumbre que está más adelante. 1046. ¿Puedes leerlo también, por favor? 1046. Jimena, ¿verdad? O hoy día Sí. Jimena Alexander. Okay. El propietario del predio dominante no puede aumentar el gravamen del predio sirviente por hecho o acto propio. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ya no es que sea mi familia solamente, sino que es mi familia y toda mi familia, ahora mis hijos tienen más hijos, y entonces ya no son 5, sino que somos 15? Ahí se genera un problema. De hecho, hay un caso que a Jorge Bendaño le encanta contar, que es el del Club Lawn Tennis. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido al Club Lawn Tennis? Ya probablemente no mucha gente vaya. Antes todas las Copa Davis se hacían ahí. Las Copa Davis son unos campeonatos de tenis que es como las eliminatorias para el Mundial, pero en tenis, ¿sí? Hemos sido casi tan malos como las eliminatorias de fútbol últimamente. Ya bueno. Entonces, a ver, Tercera división. ustedes, doctores, Diego, Salvatore, ustedes, no sé si se acuerdan, cuando uno entra a Lawn Tennis, la parte del estacionamiento es como que tienes una entrada, una salida y tienes un edificio en el medio. ¿Sí? Ya. ¿Por qué es que esto es así? Porque ahí existía o existe una servidumbre. ¿Qué pasó? Estaba este señor que tenía este terreno delante de Lawn Tennis, que sería pues un gran aficionado al tenis, cuando Jorge Bendaño era joven, o sea, muchos años. Y esta persona se dio cuenta que el club se estaba quedando en una situación en la que la entrada y salida era complicada, el acceso era complicado. Entonces, ¿qué sucedió? Que se decidió constituir sobre ese terreno una servidumbre de paso, de hecho, para que entraran y para que pudieran salir. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Que hace pues 50 años no habían ni un tercio de carros que existen hoy en Lima y ni un tercio de carros de titularidad de los socios del club. Entonces el flujo aumentó, y cuando el flujo aumentó se generó una controversia para ver si es que efectivamente eso era considerado un aumento del gravamen o no era considerado un aumento del gravamen, porque no era lo mismo que pasaran 10 o 20 carros al día a que pasaran 100 carros al día. Y en ese caso, no sé si se llegó a judicializar, pero al final la conclusión era que efectivamente había un aumento de gravamen, y cuando existe un aumento de gravamen se tiene que autorregular, porque si es que este aumento de gravamen continúa, puede el titular del predio sirviente alegar la extinción de la servidumbre porque efectivamente se está violando este derecho. Ya. Siguiente artículo, 1039, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Artículo 1039. Si el predio dominante se divide, la servidumbre subsiste en favor de los adjudicatarios que la necesiten, pero sin exceder el gravamen del predio sirviente. Ok. Esta norma, sería bueno tener una tiza, pero ya no hay. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Imagínense que mis dos manos son una sola unidad inmobiliaria, ¿sí?
Entonces, esta sola unidad inmobiliaria tiene un derecho de servidumbre de paso. O sea, hay otro predio